Estimados amigos, colegas y seguidores ligados a la industria petrolera y que le hacen seguimiento a esta industria. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una conferencia en la cual participé en un foro organizado por la institución Venezuelan American Petroleum Association, VAPA, y Benamérica, para tratar un tema de mucha importancia para Venezuela, en el cual analizamos el punto, junto con otros colegas que participaron en ese foro, acerca de qué se hizo bien y qué se hizo mal y qué lecciones aprendimos para el futuro en razón de celebración de este 50 aniversario de la industria petrolera nacionalizada. En esta oportunidad les comparto este video, ya que en el foro mismo organizado en esa oportunidad no fue grabado, pero le voy a exponer qué fue lo que presenté en ese conversatorio. Y aquí es exponer a todos los interesados en el tema petrolero qué fue lo que se hizo bien y qué fue lo que se hizo mal en esos 50 años, dividido en dos etapas. La primera etapa, que es la PDVSA azul, y la segunda etapa, que es lo que llaman la PDVSA rojita, y que se vislumbra en la próxima etapa para la nueva Venezuela democrática. Esto enmarcado dentro de mi misión de vida en mi etapa del retiro, de compartir conocimientos y experiencias de estos 47 años relacionados con esta industria. En tal sentido, vamos a desarrollar el tema primero de la historia de la PDVSA azul y sus logros, y un diagnóstico de los resultados de la PDVSA rojita y la causa raíz de su bancarrota, para lo cual hay opciones para reactivar la industria petrolera de Venezuela cuando se instaure muy pronto la democracia y la libertad en el país. En ese sentido se han discutido a nivel de expertos, una que es lo que llaman la reactivación de PDVSA como empresa del Estado, bien sea como empresa única, propiedad del Estado, o asociada en empresas mixtas, o la opción B de la apertura petrolera propuesta en el programa energético presentado al liderazgo democrático. Y una reflexión final, culminaré con mi opinión personal sobre algunos puntos en los cuales tengo ciertas opiniones diferentes a la que se maneja en esa propuesta. Yo les diré que la PDVSA azul, podemos mencionar un aspecto muy importante, que es que esta empresa, tal como se ve en la gráfica, estuvo ubicada entre las primeras empresas petroleras del mundo, tal como se muestra en los indicadores que fueron reportados por la revista Petroleum Intelligence Weekly en su edición de febrero de 1998, según los criterios de los indicadores de reservas, producción, capacidad de refinación y ventas. Ella estuvo en segundo lugar después de Arabia Saudita, tal como se muestra en la gráfica. El otro aspecto es que, utilizando los indicadores financieros y de operaciones, ocupa el primer lugar según el indicador financiero de porcentaje de utilidad en operaciones versus los ingresos totales. Esto tiene como fuente el informe presentado por José Toro Harding, formó parte de la junta directiva de PDVSA. En tal sentido, en esa parte se destaca que PDVSA, tanto en el año 96 como 1997, ocupó el primer lugar en este indicador, que representa el indicador del porcentaje que representa la ganancia en operaciones de utilidad neta antes del impuesto sobre la renta de los ingresos. Igualmente, se puede interpretar cuántos dólares ha ganado en operaciones
versus por cada $100 de ingreso. En esa oportunidad, en 1997, PDVSA ganó $28 por cada 100 de ingresos, ocupando el primer lugar con un amplio margen de 2 veces mayor que el de la empresa que ocupó el segundo lugar, que en este caso era la empresa Arco, la cual ganó $14 por cada $100 de ingresos. Esta publicación, en realidad, a los que formábamos parte en esa época de la PDVSA Azul y de las compañías predecesoras como Lagoven, Maraven y Corpoven, esto fue algo muy motivante porque una empresa venezolana estaba con esos indicadores de excelencia. Vamos entonces a hacer un resumen de esos logros más resaltantes que tuvo esta empresa en sus primeros años, desde 1975, cuando se emitió el decreto de creación de PDVSA, hasta 1998. Vemos que el primer logro es que está ubicada entre las primeras empresas petroleras del mundo, tal como mostré en los indicadores anteriores de la revista Petroleum Intelligence Weekly en su edición de febrero de 1998 y el informe de José Toro Hardy en 1997 y 96. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos que el crecimiento de la producción desde 2.29 millones de barriles diarios en 1976 hasta alcanzar un máximo de 3.17 millones de barriles diarios en 1998, lo cual representa un incremento de 880,000 barriles diarios en ese periodo. El tercer logro es el incremento de las reservas totales de petróleo de 25.845 millones en 1985 a 72.600 millones de barriles en 1999, que representa un incremento de 46.7 millones de barriles de reserva. Tengamos esto muy en cuenta porque actualmente se está hablando de unas reservas gigantescas de 300.000 millones de barriles, lo cual yo en una conferencia y en artículo he demostrado con números en la mano que eso es falso. Por otra parte, durante ese periodo de la PDVSA Azul no hubo injerencia política partidista en decisiones tanto de gerencia del recurso humano como en decisiones operativas de la industria. Por otra parte, el desarrollo de carrera técnica y gerencial se hizo mediante la meritocracia, es decir, a cada quien de acuerdo a sus méritos. En el punto sexto se llevó a cabo la campaña exploratoria Costa Afuera, que permitió descubrir yacimientos de gas en el norte de Paria, en el Golfo de Paria y en el sur de Trinidad, proyecto en el cual estuve involucrado en los años principios de la década de 1980, y evaluación del potencial de la faja del Orinoco, en la cual también participé en sus años iniciales de la exploración. El logro 8 es que fue la creación de INTEBEP y del CIET, y además la internacionalización, especialmente en la parte de refinación, lo cual permitió exportar los crudos pesados y extrapesados que se producían en Venezuela. Por otra parte está el plan de duplicar la capacidad de producción a lo largo de la década para llegar a un objetivo de 5 millones de barriles diarios alrededor del año 2000. Y el décimo logro alcanzado fue la apertura petrolera de los años 90, en el cual logramos un ingreso total, y digo logramos porque participé en esa apertura, un ingreso total de 28.600 millones de dólares, que representan
a los dólares actuales 72.600 millones de dólares, más un incremento de la producción de 900.000 barriles diarios y creación de nuevos empleos de 100.000 empleos directos e indirectos. Vayamos a ver entonces, ya vimos los logros de la PDVSA Azul, vayamos a ver ahora qué fue lo que pasó con el decálogo, que ya no es de éxitos, no es de logros, lo resumo en un decálogo de fracasos de la empresa PDVSA Rojita. Primero, que es una empresa petrolera que ya está destruida. Es una empresa que en realidad ha desaparecido y no es privatizable como empresa, que alguien la vaya a comprar en una licitación. ¿Por qué? Porque su deuda es mayor que el capital. Por lo tanto, la recuperación es inviable. Una deuda de más de 85.000 millones de dólares e instalaciones sin mantenimiento. Porque ahora como no hay mantenimiento, se ha implantado una nueva actividad desconocida para la época de la PDVSA Azul, que era las instalaciones que están destruidas, entonces la convierten en chatarra y exportan chatarra, algo nunca visto. Esta empresa, que es una empresa petrolera monopólica estatal, actualmente está en bancarrota técnica y financiera. De empresa exitosa de segundo y primer lugar a nivel mundial, como mencionamos anteriormente, actualmente fue manejada con criterios gerenciales basados en la primera etapa en la meritocracia, y pasó a ser un instrumento político del partido de gobierno. Ahí está una de las causas. Y por otra parte, falta de control, porque no puede tener un buen control cuando el representante del accionista es presidente de PDVSA y además, como representante del Estado, del accionista, es el ministro de Petróleo. Y adicionalmente hay carencia de uso de indicadores de gestión. La mayoría de los especialistas dicen que a partir de 2014 no hay información disponible para hacer análisis técnicos y económicos. Igualmente, como no hay indicadores de gestión, en mi opinión considero que esas cifras de producción, de ingresos, de ventas y de refinación no son confiables. Como no es confiable lo que acabo de mencionar de las cifras de reservas. Dentro de esta no muy apropiadas para gerenciar cualquier empresa, bien sea petrolera o de cualquier industria, es que a las compañías de servicio a las cuales la empresa les debía, tenía una deuda muy grande, como las compañías de servicio insistían en que les pagaran, entonces lo que hizo el gobernante de aquella época, por todos conocido, es exprópiese. Se expropiaron esas compañías de servicios, compañías contratistas, y como todas las otras expropiaciones, después de pocos años quebraron. Los ingresos desde 2003, que son aproximadamente 1.3 trillones de dólares, de dicha cifra desaparecieron por corrupción unos 400.000 millones de dólares. Y actualmente PDVSA encabeza el ranking mundial de siniestralidad, es decir, de accidentes industriales. Veamos ahora por qué una empresa fracasa. Una empresa fracasa, de acuerdo a lo que yo expongo en mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos, el cual está en su edición en español y la nueva edición 2025 en inglés disponible. Este es un ejemplo clásico de una empresa petrolera mal gerenciada, de los cuales ya hablamos de la primera etapa, la PDVSA Azul, y la segunda etapa, la actual, de la PDVSA Roja. Una empresa bien gerenciada está soportada en 4 columnas. Como yo lo menciono en este tema tratado en mi libro de gerencia integrada de hidrocarburos, el cual publiqué en 2020, y la nueva edición en inglés publicada este año 2025, generalmente las empresas, principalmente las empresas petroleras, que es el tema que trato,
están soportadas en las 4 columnas del éxito, que son primero la columna de recursos humanos, segundo la columna del recurso técnico, tercero la columna del recurso financiero y por último la columna del control de gestión. En la columna de recursos humanos, cuando una de estas columnas, solamente con una desviación que tengan, una fractura, una falla, con solo fallar una columna, la plataforma de esa empresa se viene abajo. Y el venirse abajo es la bancarrota. Aquí falló la columna de los recursos humanos, pero ¿en qué falló? En que se trastocó todo el sistema y la estructura organizativa. Se eliminó la meritocracia y el desarrollo de carrera. Es decir, que la selección y empleo era mediante la ideología política. Se triplicó la nómina de 40.000 a 140.000 y los puestos claves fueron ocupados por gente sin conocimiento o procedentes del mundo militar. La columna de los recursos técnicos fueron violados los acuerdos y convenios con empresas reconocidas y se abrieron nuevos convenios con desconocidos. Adicionalmente se aislaron de la implantación de tecnologías e innovaciones de los países del primer mundo y se falsearon datos de producción y de reservas, como ese que les mencioné, en el cual se elevaron drásticamente en el año 2010 las reservas hasta lograr 300.000 millones de reservas como un instrumento de propaganda. Decir que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, mayores que las de Arabia Saudita. Y muchos cuestionan eso y dicen, pero si tiene tantas reservas, ¿por qué está quebrada técnica y financieramente? ¿Y por qué el país está en una crisis económica y social tan inconmensurable? ¿Por qué? Porque son falsas esas. Y además está ligado a otras cosas. La columna de los recursos financieros, aquí se desvió el dinero hacia actividades fuera de la misión. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, se pusieron a PDVSA a vender pollo, a gerenciar las actividades ligadas con construcción de viviendas, de infraestructura, en la infraestructura pública, a sembrar yuca, a hacer cualquier actividad que no tenga nada que ver con la industria petrolera. Además, como les mencioné anteriormente, una morosidad muy fuerte de las cuentas por pagar a contratistas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Las expropiaron. Entonces, ¿qué se podía salir ahí? Nada bueno. Entonces, el incremento del endeudamiento con países afines. Regalo de 100.000 barriles diarios de petróleo gratuitos a países amigos, especialmente a Cuba, y predominio de la corrupción en todas sus actividades. Veamos entonces, ya van 3 columnas que hemos tratado, vamos a la 4ª columna, que es la columna del control de gestión. Eliminaron los indicadores operacionales, presupuestarios, financieros y económicos. Los eliminaron y se falsearon las cifras de producción, de reserva, de ejecuciones presupuestarias y resultados. Y aquí ocurre lo que yo llamo la tormenta perfecta, es decir, las 4 columnas colapsaron juntas. ¿Y qué se puede esperar? Nada bueno, porque aquí está demostrado que es lo que no se debe hacer en una empresa petrolera, y en este caso peor, en una empresa del Estado. Veamos entonces cuáles son las opciones en el capítulo que estoy tratando, de qué opciones tenemos para la recuperación de la reactivación de la industria petrolera en la Venezuela democrática que falta poco por implantarse. La opción A es la de reactivar PDVSA como empresa del Estado. Los que argumentan esto dicen que hay en la experiencia exitosa del funcionamiento de 22 años, los resultados conocidos de la PDVSA Azul que les acabo de mencionar, reestructurar a la empresa según estructuras organizativas existentes y valores empresariales antes de 1999. Existe personal calificado que aún está activo, que fue despedido en 2002, entre los cuales me incluyo,
y actualmente están en Venezuela o en el exterior, muchos dispuestos a incorporarse. Reestructurar la deuda mediante negociaciones con organismos internacionales y activación de PDVSA en el plazo inmediato. El plazo inmediato es el que llaman el día D+1, que hay que resolverlo en muy corto plazo o plazo inmediato, como problema de suministro de combustibles, de gas, de gasolina, de gasoil, incremento inmediato de la producción y generación de divisas para reactivar todo el sistema productivo del país. Pero lo que está planteado es que si se echan números y se analiza con detalle todo esto, es la inviabilidad de esas opciones para reactivar PDVSA. Primero por su alto endeudamiento de más de 85.000 millones de dólares. La deuda es mayor que los activos y es una empresa irrecuperable. Además, el Estado está sin fondos para dedicarse a la actividad industrial, más bien debe dedicarse hacia sus actividades medulares. La infraestructura está destruida, la infraestructura petrolera, y adicionalmente resalto aquí que lo más importante es que el plan de recuperación de la industria petrolera tiene que estar acorde con la estrategia de un nuevo Estado, un nuevo modelo de Estado. Es decir, minimizar la función del Estado y darle mayor actividad a la apertura privada. Debe estar alineada esa recuperación en la nueva Venezuela democrática, en la cual debe haber un cambio del modelo político, es decir, un Estado más pequeño, pero fuerte, un Estado liberal, defensor del capitalismo y dedicado a sus actividades medulares para la cual son creados los Estados. La estrategia hacia dónde debe ir el país, la seguridad, la salud, la educación pública, la infraestructura pública, la descentralización del Estado y la separación de poderes. Todo esto es el nuevo modelo político que tendrá en cuenta el liderazgo democrático con la nueva Venezuela democrática. Y las actividades económicas y empresariales que estén abiertas a la participación privada nacional e internacional. Crear una Agencia Nacional de Energía, o como quiera llamársele, Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sea la encargada de coordinar la apertura petrolera en el corto plazo, en especial con las rondas de licitación de contratos de reactivación, de redesarrollo y expansión de las actividades existentes de exploración y apertura y explotación petrolera. Integración del sector energético con el sector eléctrico y ejecutar el plan de apertura petrolera. En síntesis, yo veo que en mi reflexión final y en lo que les he expuesto, expongo mi punto de vista que coincido en forma excelente con las condiciones en lo político, económico y petrolero. Sin embargo, quiero exponer y alertar, porque en el documento que se divulgó sobre el plan para la recuperación de la industria petrolera venezolana, hay un punto en el cual yo, en todos mis artículos y conferencias, cuando se refiere a esto, yo planteo que no debe Venezuela adherirse al caso de la nueva industria petrolera, en el cual de la nueva industria petrolera venezolana, a la estrategia global dirigida por la izquierda de la transición energética basada en el cambio climático, el cual siempre he expuesto que eso llevado a cabo con un diagnóstico anticientífico de origen errado. Y para finalizar, quiero mencionar que todos los aspectos que he indicado en esta conversación coinciden plenamente en lo político, en lo económico y en lo petrolero. Sin embargo, de la transición energética basada en el cambio climático. ¿Por qué? Porque ese cambio climático que se maneja procede
o se basa en un diagnóstico anticientífico de origen errado, en el cual plantean que el cambio climático supuestamente es originado por la generación de anhídrido carbónico por los combustibles derivados de los hidrocarburos. Y yo sostengo, junto con muchos otros especialistas en la materia, que este fenómeno es generado a lo largo de toda la historia del planeta por causas de carácter astronómico entre el Sol y la Tierra, lo cual pueden abrir las conferencias que he dado sobre este tema en mi canal de YouTube. Y por otro aspecto, tal como se plantea aquí en este texto que está en el plan, que lo pongo en rojo, rojito, porque esto es manejado por la izquierda internacional. Y ahí está todo lo que se ha hecho en países donde la izquierda domina la política. Entonces, si en la nueva Venezuela se obliga a las empresas que deseen invertir en la apertura a generar mayores costos de capital y de gastos para el manejo del CO2 y adherencia a la estrategia del net zero y de la transición energética, eso va a generar una barrera para el éxito y la urgencia de la generación de producción e ingresos. ¿Por qué? Porque van a obligar a esas empresas que quieran participar en la apertura a manejar la captura del CO2, porque tanto en la producción como en las actividades de refinación se genera CO2, que para la gente de izquierda el CO2 es el causante del fraude que yo llamo del calentamiento global. Y como geólogo considero que eso es un fenómeno que ha ocurrido durante toda la historia de la Tierra, desde el precámbrico hasta el reciente. Entonces obligar a estas empresas a invertir y generar infraestructura para separar, comprimir e inyectar el anhídrido carbónico al subsuelo, esos son costos de infraestructura elevadísimos que hará que cualquier análisis económico sea inviable, o sea, no económico. En síntesis, se le debe decir la verdad al liderazgo democrático venezolano sobre esa falacia del calentamiento global generado por las emisiones de CO2, además del antifracking y el impacto en estas políticas erradas en contra de la soberanía nacional. En la nueva oportunidad que llegue la Venezuela democrática con libertad. Entonces, tener muy presente esto, que esta es una campaña global anti-industria petrolera, anti-oil and gas, promovida por la izquierda. En síntesis, estimados amigos, seguidores y personas que le hacen seguimiento a esta industria vital para Venezuela, concluyo que tenemos dos aspectos principales: los logros grandes de la industria petrolera venezolana en estos 50 años de actividad. En la PDVSA azul, con los 10 logros que mencioné. En la PDVSA rojita, con los 10 fracasos que mencioné. Y actualmente para el futuro, en la cual se promueve la apertura petrolera al capital privado nacional e internacional, tener muy presente eso del fraude del calentamiento global que se desea implantar, y ya está en los documentos, como los mencioné, de este plan de actividades. Gracias, y aprovecho la oportunidad también para invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, en el cual tendrán la oportunidad de ver toda la producción de videos, tanto en la parte técnica, gerencial, y en la parte de política petrolera, como este que acabamos de ver. Gracias, y seguimos adelante en mi misión de vida de compartir conocimientos y experiencias. Gracias.